Hoy les traigo un super software de alta productividad, muy indispensable para todos los ámbitos de trabajo. Vámonos con esa intro y comenzamos. Muy buenas a todos y como siempre bienvenidos a un nuevo video. Últimamente en esta temporada son muchas las personas que están laborando desde sus casas. El home office es sin duda lo de hoy en día, pero más allá de eso también son muchos los alumnos que están estudiando vía online, enviando ahora tareas y presentando exámenes de una manera, pues sí, de manera remota. Y déjame decirte que hay un super software que lo debes de conocer para poder elaborar presentaciones de negocio, planes de construcción, mapas mentales, diagramas de todo tipo y de todas las categorías. Y sí, estoy hablando de Hydro Max, y en efecto es un super software para poder realizar más de 200 tipos de diagramas. El enlace siempre lo vas a encontrar abajo en la descripción, y sin duda déjame decirte que para toda clase de tareas, no solo en la escuela sino también en proyectos laborales, es muy indispensable. Sin duda te lo recomiendo. Hay que decir que está disponible tanto para Windows como para macOS y también para Linux. Así es que vámonos directo a ver cómo es la interfaz y cómo es el funcionamiento de Hydro Max, el super software de diagramas. Vamos allá. Muy bien, yo ya lo tengo aquí tal cual descargado, Hydro Max. Déjame decirte que obviamente hay como tal dos planes. El enlace directamente está abajo en la descripción, y me refiero a dos planes porque como tal lo puedes obtener de manera gratuita. El método de evaluación, que déjame decirte que ya de un solo está espectacular. Claro que sí, si lo tienes en versión Pro, pues obviamente activas todas las funciones, es lo más recomendable. Así es que sin duda a obtenerlo, enlaces abajo en la descripción, y ya de un solo es tal cual como si se presentara otro programa de procesador de textos. Aquí tal cual, pues en efecto todos los diagramas básicos desde negocio, aquí mercadotecnia, organigrama, administración, prácticamente tiene de todas las categorías, y como he dicho, indispensable para los diversos campos, llámese para el trabajo, llámese ahí para la escuela. Así es que sin duda para la gestión de proyectos, acá también tenemos pues un arsenal tremendo en efecto de diagramas de desarrollo de software, siempre lo recomendable para ingeniería de sistemas, UML, aquí modelos de diagramas de flujo de datos, acá tal cual la estructura del programa, aquí tal cual diversas clases de modelado de datos que en efecto son lo más recomendables para toda clase de proyectos. Así es que sin duda acá lo podremos encontrar también para ingeniería industrial, para ingeniería eléctrica. En efecto aquí lo podríamos estar contemplando para diseño gráfico. A ver, sin duda también elaborar aquí esta clase de proyectos de diagramas, también elaborarlo con otra clase de programas más especializados puede llevarte demasiado tiempo, y es claro que con este programa optimizas el tiempo en el cual inviertes al elaborar dichos proyectos. Y bueno, ya tal cual aquí lo tendríamos. Vamos a elaborar por ejemplo uno que, bueno, justamente por ejemplo aquí vamos a seleccionar el de ingeniería eléctrica. Por ejemplo vamos a seleccionar tal cual, vamos a ver que por ejemplo al crear uno tal cual limpio, totalmente nuevo, para no elaborar ahí directamente uno a partir de una plantilla, vamos a elaborar tal cual uno. Puedes utilizar directamente los símbolos prediseñados que tal cual los encuentras acá. Tal cual lo podríamos mencionar que Hydro Max es elemental para toda clase de diagramas, esquemas. Por ejemplo un esquema eléctrico, fácil porque puedes utilizar todos los símbolos que encuentras en la parte izquierda. Por eso es muy fácil crear diagramas esquemáticos, diagramas de cableado y planos que contienen formas de conmutadores, reles, rutas de transmisión, semiconductores, circuitos y tuberías. Prácticamente encuentras todo lo elemental en esta parte. Encuentras de símbolos para esquemas eléctricos, rutas de transmisión, prácticamente por ejemplo dispositivos de semiconductor, conmutadores y reles. O sea, prácticamente lo puedes añadir. Y cómo es que empiezas, por ejemplo, a ver, no voy a elaborar obviamente un diagrama tal cual, porque en efecto pues estaría demorándome demasiado este video, pero básicamente el funcionamiento es claro. Por ejemplo quiero hacer un símbolo eléctrico básico, que en efecto aquí por ejemplo lo puedo arrastrar, y ya posteriormente puedes ir dándole forma, puedes ir añadiendo ya las diversas composiciones del diagrama, que en efecto sería lo recomendable, poder ir añadiendo las diversas partes de tu proyecto. Y aparte lo sensacional que cuentas con diversas clases de opciones, llámese que por ejemplo quiero añadir texto en esta parte, bueno tal cual puedes añadir texto. Así es que posteriormente lo puedes añadir, puedes ir directamente cambiando lo que es, pues en efecto, lo que es el tamaño de la letra, el tipo de letra, las formas, el texto, las posiciones, añadir un conector curvo. También en inserción puedes añadir lo que es una tabla, puedes hacerlo prácticamente todo a lo que se te antoje. Puedes añadir cualquier tipo de gráfico, pero para, claro,
para uno que sea de electricidad no estarías añadiendo un gráfico, contenedores, ahí añadir un texto adicional. Prácticamente se suena muy similar a los procesadores de texto, así es que sin duda es muy fácil de poder utilizar. Y como he dicho, aparte, si no quieres hacer uno desde cero, porque posteriormente no tienes una imagen con la cual te vas a basar, bien, si bien es cierto, también tienes diversas clases de modelos con los cuales puedes utilizar la vista, puedes utilizar las diferentes clases de vistas, los símbolos para herramientas de lápiz, herramientas de pluma, y posteriormente también cuentas con una tabla o una opción en la parte derecha donde puedes directamente ver las propiedades de la tabla, ver directamente las opciones con las cuales puedes observar el relleno o el degradado de lo que es la forma. Acá por ejemplo los colores, añadir brillo, no sé, prácticamente puedes añadir o modificar cada uno de los elementos o símbolos con los cuales puedes ir creando tu diagrama. Así es que sin duda tienes demasiadas opciones, una tremenda lista de opciones con las cuales sin duda crear un diagrama te puede ser de mucha utilidad. Te puedes llevar directamente a presentar tu sensacional proyecto a tu jefe o pasar cualquier clase de tareas a tu maestro. Sin duda te lo recomiendo, y ya posteriormente yo claro que sí, no voy a estar elaborando un diagrama así demasiado extenso, porque claro, no voy a estar demorándome alrededor de unos 15 minutos o 20 minutos en elaborar un diagrama muy complejo, pero como tal he tomado el tiempo, he elaborado ya uno. Ok, me he tomado un poco de tiempo, he pausado el video para elaborar un buen circuito tal cual, un circuito básico que lo he elaborado aquí tal cual con este sensacional software HydroMax. Así es que sin duda puedes seguir añadiéndole aquí tal cual el bastidor, baterías, resistencias para poder satisfacer las necesidades de cualquier proyecto, llámese desde escolar hasta cualquier proyecto de negocios. Sin duda, como he dicho, poder arrastrar cualquier tipo de elementos desde la parte de las opciones es sin duda pues muy recomendable. Y como he dicho, ya puedes elaborar tu buen proyecto aquí tal cual como lo he elaborado yo, pero bien, también puedes elaborar toda clase de proyectos de diversas clases, de diversos tipos, diagrama de flujo, por ejemplo. Acá básicamente es lo mismo, poder arrastrar, poder modificar toda clase de elementos. Aquí tal cual lo puedes ir arrastrando, sin duda lo elemental, puedes ir añadiendo diferentes clases, por ejemplo de mercadotecnia también, no únicamente centrarnos en la ingeniería eléctrica, también para mercadotecnia, por ejemplo también para redes, aquí sin duda también está disponible. Así que sin duda puedes darle aquí clic, puedes ir añadiendo toda clase de elementos, y sin duda cuenta con una sensacional herramienta de diversas clases de símbolos. Por lo tanto, todos los enlaces de esta sensacional herramienta te lo estaré dejando abajo en la descripción. Hay que denotar otro punto, y es que si en efecto empiezas a añadir por ejemplo toda clase de proyectos, llámese por ejemplo aquí un proyecto de construcción, aquí para los arquitectos, déjame decirte que puedes ir navegando entre pestañas el plan de cableado, por ejemplo el plan de negocios, aquí el dibujo que teníamos ya de un solo para los proyectos eléctricos. Así es que como dicho, HydroMax, que cuenta con más de 200 tipos de modelados de diagramas, los enlaces te lo voy a estar dejando abajo en la descripción. Ya finalmente yo con esta me despido. Recuerda suscribirte a este canal, activar siempre la campanita de las notificaciones para que te esté presentando toda clase de software indispensable como lo es HydroMax. Enlaces abajo en la descripción. Me despido. Master Tutos fuera. Peace out.